Bueno, voy a hacer un repaso, un minuto, así, para queda grabado por si alguno no está y después lo quiere ver en la grabación. ¿Cómo había arrancado todo esto? Bueno, con el planteo respecto a cómo se resolvió el ejercicio, yo decía que el ejercicio está en las carpetas que tenemos nosotros en el Classroom. Hay uno que creo que dice unidad 2, ¿cómo era lo que decía el título? Esperen que me fijo, así ya queda grabado también. Cálculo por unidad. Cálculos por unidad, que estaba Y subido 5 de en, julio es la fecha. bien, 15 de julio, que está en un punto que es anexo 2, unidad 2, perdón, unidad 2, anexo previo a generadores y cálculos por unidad. ¿Por qué está ahí? Bueno, porque después como en la unidad que le seguía empezamos a ver ya todos los temas de generación de energía eléctrica en base a las distintas formas de generar energía eléctrica. Bueno, entonces lo puse en esa unidad antes de empezar a ver todos los distintos tipos de sistemas con los cuales se convierte en energía eléctrica o transformamos la energía eléctrica. Bueno, dicho esto, entonces, tenemos el diagrama unifilar. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es el ejercicio que está publicado en la clase. Entonces, yo lo que decía es, este mismo ejercicio sigue toda una serie de pasos que son lo mismo que tienen que hacer ustedes para la resolución de la actividad. ¿Cuál es la única diferencia? Recién uno de los alumnos me decía, bueno, ¿qué pasaría si en este caso la tensión digamos, en el primario del transformador 2 fuera de 132 kilovoltios en vez de como se planteó acá en el ejercicio de 138? Bueno, lo que pasaría es que me daría la posibilidad de simplificar los cálculos, porque directamente yo optaría una tensión base de 132 kilovoltios, lo cual me va a ayudar a simplificar los cálculos. Bueno, en este ejercicio no es 132, es 138, pero en el ejercicio que tienen ustedes, si no me equivoco, no me acuerdo ahora el valor del primario, el valor de la tensión del primario, del secundario, no recuerdo, pero recuerdo que sí había coincidencia en dos cuestiones. Una que tenía que ver con la potencia y otra que tenía que ver con la tensión de lo que sería la sección 2. Entonces estaría lo que podríamos denominar el transporte. Bueno, entonces, tenemos que elegir una potencia base. En este caso se eligió 10 MVA. Bueno, ¿por qué? Porque es arbitrario. ¿Podríamos haber elegido 100? Sí, podríamos haber elegido 100. ¿Qué nos hubiera obligado? Y bueno, que tenemos que hacer dos cambios de base, porque si elijo 100, 100 no es igual a 10, tengo que hacer el primer cambio, y si elijo 100, obviamente no es igual a 5, tengo que hacer el segundo cambio. Si elijo 10, zafo de una, pero lo tengo que hacer con la otra. Bien, ahí ya tenemos la primera cuestión. Luego tenemos que elegir la tensión base para cada sección. Ahora, si yo elijo la tensión base para cada sección, inevitablemente cuando trabaje con una respecto de la otra, voy a tener que hacer los distintos cambios de base que se denominan. Entonces, bueno, yo digo, tensión base de sección 1, tal, tensión base de sección 2, tal, tensión base de sección 3, tal. En el caso de la sección 2 se adopta para este ejercicio 138 kW. Pero recordemos en este ejercicio que el transformador 1 del lado del secundario tiene 132 kV. Con lo cual, ya eso me da la pauta de que voy a tener que hacer un cambio de base porque si opté 138 y lo quiero llevar todo a una misma escala que se llama por unidad, bueno, necesariamente voy a tener que hacer un cambio de base para llevar esos 138 a 132. Bueno, sigamos. Por eso digo que la resolución de este ejercicio, si bien es un paso a paso, cuando la hagan, tienen que observar cuáles son las diferencias respecto al ejercicio que tienen ustedes, porque es muy probable de que existan cálculos en este ejercicio que no son cálculos que deban hacer en el caso de ustedes, porque en el caso de ustedes hasta es más simplificado, porque yo les di iguales potencia e iguales tensiones, con lo cual hasta es más simplificado todavía que el que está planteado acá.
Pero bueno, sigamos entonces. Hacemos el cálculo de las corrientes para cada una de las secciones que hemos elegido. Tenemos 3 secciones, tenemos que hacer 3 cálculos. ¿Sí? Corriente base 1, corriente base 2, corriente base 3. Bueno, ¿en qué va a consistir ese cálculo? Bueno, hay un factor común a lo largo del circuito, que es la potencia. En este cálculo de sistema por unidad estamos dejando de lado lo que son las pérdidas reales de potencia, porque vuelvo, si no, digamos, tendríamos que hacer un trabajo muchísimo más fino, considerando muchísimas más variables, para poder determinar si la potencia desde el punto emisor es la misma que voy a recibir en el punto de consumo. Donde sabemos que no es así, porque tenemos las pérdidas en el medio debidas a efectos como los que ya hemos estudiado, lo más significativo, si se quiere, la pérdida como consecuencia de desprendimiento de calor por el transporte de la corriente, el efecto Joule, y las pérdidas por las emanaciones de cargas al medio ambiente, como puede ser el efecto corona. Y, bueno, esos son cálculos que también hemos trabajado en algún momento. Tiene que haber una tensión determinada como para que ese fenómeno ocurra, pero bueno. Y estamos dejando de lado también otras variables que también acentúan las pérdidas, como por ejemplo digamos, el escape de cargas que también se produce inevitablemente, por más perfecto que sea el aislador, el escape de las cargas que terminan encontrando un camino a tierra a través del mismo sostén del transporte, que son los elementos aisladores. Entonces, bueno, acá estamos haciendo un supuesto, dejando de lado todas esas cuestiones. Por eso cuando arrancamos con estos cálculos, primero estudiamos esto y después estudiamos las pérdidas. Porque si primero hubiéramos estudiado las pérdidas y después hubiéramos estudiado esto, entonces nos hubiéramos complejizado muchísimo más. Como la idea no es tampoco transformarnos digamos, en ingenieros eléctricos, sino simplemente tener un pantallazo de lo que es el transporte de energía eléctrica, bueno, tenemos que considerar que uno de los elementos fundamentales es la potencia. ¿Por qué digo la potencia? Porque nosotros en el punto generador vamos a estar generando una determinada corriente a un determinado valor de tensión. Y recuerden que tensión por corriente es potencia, con lo cual cuando hacemos la conversión de la potencia del lado de esta sección a la potencia de la sección del 2, dejando de lado las pérdidas, como yo decía hace un minuto, dejando de lado eso, las potencias tienen que ser las mismas. Los niveles de tensión pueden ser otros, los niveles de corriente pueden ser otros, pero las potencias tienen que ser las mismas. Obviamente que la tensión y la corriente van completamente de la mano, con lo cual, si hay un cambio de la sección 1 a la sección 2 en niveles de tensión, y seguramente, porque no hay otra forma, seguramente también hay un cambio en los niveles de corriente. De la misma manera que si hay un cambio de la sección 2 a la sección 3 en niveles de tensión, inevitablemente también tengo cambios en niveles de corriente. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cuál es el factor común que une a las 3 secciones? La potencia. Porque la potencia es lo que termina uniendo a todo el circuito. Después cada parte, cada sector tendrá, como dije recién, su nivel de tensión, su nivel de corriente, pero la potencia es común a todos. Por eso, lo primero que se hace es la elección de la potencia base, porque todo lo vamos a referir a esa potencia base. Por eso digo, guarda, porque en el ejercicio que les dejé para la actividad es mucho más simplificado, porque tenemos la misma potencia digamos, en un transformador y en otro, con lo cual ustedes podrían adoptar tranquilamente potencia base 100 megavoltampere, no hay ningún problema, van a tener que hacer todos los cambios de potencia. En ese caso creo que lo más aplicable sería elegir 80 megavoltampere, que es lo mismo para todo. Entonces hay cosas de las cuales zafamos. Bueno, elegí la potencia base, volviendo a las corrientes. Si yo ya adopté la potencia base, que en este caso es 10 megavoltampere, en el caso de ustedes era 80, bueno, después tengo que hacer los cálculos en función de la tensión base que yo hubiera elegido para cada uno de los sectores. ¿Sí? Como el factor común en el medio es la potencia, y la potencia es la misma, porque estamos diciendo
de que la potencia desde el punto de origen hasta el punto de destino va a ser la misma, bueno, ahí va a salir cuál es la corriente base de cada uno de los sectores. ¿Cómo es que sale la corriente base de cada uno de los sectores? Bueno, como consecuencia de haber elegido una tensión base y haber elegido siempre la misma potencia base, porque como decía, el factor común en todo el circuito es la potencia. Ahí ya tengo las corrientes de cada uno de los sectores. ¿Sí? Ahora, considerando la corriente de cada uno de los sectores, ¿sí? Bueno, entonces puedo llegar a calcular la impedancia. ¿Sí? ¿Cómo es el cálculo? Bueno, ahora no podría hacer el cambio de pantalla, pero ustedes vieron alguna vez, bueno, por ahí no sé si lo denominan de la misma manera, la roseta donde están expresadas todas las relaciones entre las magnitudes de tensión, corriente y resistencia y potencia. ¿Lo vieron alguna vez? Sí, yo la vi una vez. Bueno. La resistencia, ¿cuál es el equivalente de la resistencia? O esperá a ver si lo encuentro y lo comparto, a ver, para quienes no lo hayan visto. La impedancia, profe. Sí, la impedancia, pero acá le estamos poniendo, lo llamamos impedancia porque sabemos que no es una resistencia pura. Claro, en realidad cuando hablamos de electrónica es resistencia, pero cuando empezamos a hablar en trifásica y en tensiones más altas se representa como la impedancia, ¿no? Hay una diferencia entre resistencia e impedancia. La resistencia es un elemento, la resistencia es un elemento, ¿cómo? No, le iba a preguntar que la roseta es esa que tiene las fórmulas Claro. para voltaje, para resistencia, para potencia. La diferencia Sí, yo entre la estuve mirando esa. Ok. La diferencia entre, espera que acá lo encontré. La diferencia entre resistencia y lo que denominamos impedancia viene de la mano de un concepto que es muy importante, que es el siguiente. La resistencia, mientras estoy hablando, estoy buscando la roseta para... Bueno, espera, vamos a hacer, porque yo no puedo hacer tres cosas al mismo tiempo. Copiar imagen y ahora lo vemos. ¿La encontró, profe? Sí, pero quiero... ¿Ahí ven el Word? Sí, sí. Bueno. Ahí pegué, sí, ahí se ve. Bueno, ahí está. Vamos a un paso más atrás. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia e impedancia? La resistencia es un elemento, bueno, justo ahora no tengo una resistencia a mano, pero a ver, denme un toquecito que busco uno. Un toque. Miren que estoy agarrando cualquier cosa para hacer un ejemplo nada más, porque esto es en la marcha. Ahí estoy en la cámara de vuelta. No sé qué es más lindo, si está apagado o que esté prendido. Ustedes me dirán. Bueno, entonces, resistencia. Esto es una resistencia. ¿Está bien? Esto es una resistencia. La resistencia tiene un valor, una propiedad, que es justamente su valor ohmico. Un valor ohmico, o sea, digamos, cuál es su cantidad de ohms, vamos a decir, con lo cual después nos podemos hacer los cálculos de cuánto va a limitar la corriente en función de la diferencia de potencial que conectemos en sus extremos. Entonces ahí viene la famosa ley de Ohm, que es lo que se ve acá. ¿Dónde está? Resistencia, tensión, intensidad.
¿sí? Intensidad. Todo lo que está acá me va a dar resultado en amperios. ¿Cuál va a ser la corriente eléctrica? ¿Va a estar circulando por la resistencia? Bueno, el cociente entre la tensión que estoy aplicando entre los extremos y el valor óhmico de la resistencia. ¿Está bien? Resistencias hay, esta es una, pero hay resistencias en equipos como las computadoras o los celulares de tamaños microscópicos, resistencia, estoy hablando de tamaños microscópicos. Obviamente que esto no tiene nada que ver con el mundo de los niveles de corriente que se manejan en lo que es generación y distribución de energía eléctrica, no tiene nada que ver, ¿está bien? Pero lo quiero ejemplificar para que se vea gráficamente. Esto es una resistencia, ¿está bien? Bueno, esta es otra resistencia. Ahora, ¿qué diferencia puede haber entre una y otra más allá de su valor óhmico? Bueno, que al pasar una determinada cantidad de corriente, va a producirse también un desprendimiento de calor como consecuencia de esa corriente que está pasando. Entonces, la resistencia tiene que estar preparada primero en la sección de los extremos de los alambres para que pase una determinada cantidad de corriente y que la potencia, digamos, del calor que va a desprender como consecuencia de ese traspaso de corriente sea lo suficiente como para que esto no se queme. Porque si esto va a empezar a levantar temperatura y se quema, bueno, más allá de que el circuito donde tiene que trabajar va a fallar, también puede ser un principio de incendio si es que esto empieza a prenderse fuego. Entonces, hasta acá, esto es una resistencia, un elemento resistivo puro. Puro. ¿Por qué decimos puro? Porque se va a oponer al paso de la corriente eléctrica en función de su valor óhmico. Y acá viene una característica muy importante. Como es un elemento resistivo puro, si la corriente entre los extremos es una corriente continua, yo puedo calcular sin ningún problema cuál va a ser la corriente que va a estar circulando a través de ella. Y si es una corriente alterna, también voy a poder calcular sin ningún problema cuál es la corriente que va a estar circulando a través de ella, porque tiene el mismo comportamiento para la corriente alterna que para la corriente continua. ¿Cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua? Bueno, la corriente continua nunca cambia el sentido de la corriente, por eso es continua. ¿Dónde tengo corriente continua? Bueno, en una pila tengo corriente continua. Nunca cambia el sentido de la corriente. En cambio, en un generador, como los generadores que hemos visto cuando vimos la parte de generadores, no, tengo la exposición de una buena cantidad de espiras que está girando, induciendo un campo magnético en otras espiras que están en la parte del estator, y esa inducción de ese campo magnético en continuo movimiento va a generar sobre las espiras, donde ese campo magnético está atravesando, va a generar una determinada, un determinado campo magnético, para decirlo en criollo, es como que va a empujar los electrones, por momentos para un lado, por momentos para otro. Y así es donde terminamos teniendo la salida de forma senoidal, que para aprovechar en el mismo giro del rotor toda esa intensidad del campo magnético, lo dividimos en 3 áreas iguales de 120 grados. Y ahí es donde tenemos, de cada una de ellas tomamos una salida y ahí es donde tenemos la trifásica. Dicho esto, la resistencia es un elemento resistivo puro. ¿De qué depende la resistencia? Bueno, depende de, más allá de su composición, depende de un factor fundamental, que es la sección. La sección es el área, digamos, si yo tengo un caño, un tubo, un filamento, lo que fuera, y lo corto, el área de ese corte es lo que se llama la sección. ¿Está bien? Depende de la sección porque justamente lo que nos va a permitir el paso de la corriente, y depende también del valor óhmico en metros que va a tener ese componente. Entonces, si de alguna manera... ¿Cómo? Que se denomina Rho, ¿no? Que es la resistividad. Rho es resistividad. Entonces, de alguna manera, si yo tengo un tramo pequeño, tendré una resistividad. Si tengo un tramo más grande, tendré más resistividad. Y ahí caemos en el segundo concepto, que es el del cable. ¿Está bien? El cable tiene una resistividad, bueno, este cable es un cable de cobre, ¿sí? Tiene una resistividad, no digo baja, porque nada es perfecto en la naturaleza. De hecho, el material que menor resistividad tiene es la plata,
pero no tiene las propiedades, por ejemplo, tiene el cobre. Primero, que la plata es muchísimo más cara que el cobre. Y segundo, que no tiene las propiedades mecánicas que tiene el cobre, que es mecánico, es elástico. Y bueno, entonces tiene otras propiedades físicas que lo hacen, a pesar de que tiene una mayor resistividad, lo hacen más económico para poder transportar la energía. Que dicho sea de paso, tampoco es que todo se transporta con cobre, también se transporta con aluminio, porque el aluminio también tiene una determinada resistividad, pero tiene otras propiedades, a diferencia del cobre, que lo hacen, que es menos frágil que el cobre. Entonces, por eso también se lo está utilizando muchísimo en el transporte de energía eléctrica. Bueno, entonces, cable. El cable tiene una determinada resistividad muy baja, a comparación, por ejemplo, a un elemento como el que mostré recién, una resistencia como la que mostré recién. Pero claro, tiene una resistividad baja, pero si yo empiezo a hablar de kilómetros, y ya no es tan baja. Si yo empiezo a hablar de kilómetros, ya no es tan baja. Y ahí es donde empiezo a considerar esa resistividad, porque termina siendo una resistencia, si se quiere, en todo ese tramo que se va a oponer al paso de la corriente eléctrica. Si a eso le sumamos que aparte, no sé si vieron capacitores, pero ¿qué es un capacitor? Son dos elementos enfrentados entre sí con un material aislante en el medio. Ese material aislante puede ser aire. Y entonces, al tener dos materiales enfrentados entre sí con un aislante en el medio, yo puedo llegar a acumular cargas de un lado y del otro, porque se va a producir un efecto que viene dado por el campo eléctrico, donde la acumulación de cargas de un lado va a tener su contraparte en el otro. Entonces, en un cable de un tendido eléctrico, como puede ser el tendido eléctrico con el cual se distribuye la energía, bueno, respecto del cable, este es un cable de casa, no es con el que se transporta la energía, estamos de acuerdo, ¿no? Respecto del cable con la Tierra, y al ser una extensión tan grande, termina transformándose esto en un capacitor. Termina transformándose en un capacitor. Un capacitor importante, bueno, no es tan importante, pero sí lo suficiente como para ser considerado. Por eso digo que no estamos hilando tan fino, no estamos hilando tan fino. Pero sucede, esto se termina transformando en un capacitor. Y a su vez, como en el transporte de energía eléctrica, generalmente no utilizamos un solo cable para el transporte, porque tenemos que aprovechar toda la inversión económica que demandó ese tendido, utilizamos más de uno. También se da que al tener uno respecto del otro, bueno, puede haber un efecto como el efecto de una inductancia. ¿Qué es una inductancia? Una inductancia es un material conductor en el cual, por el transporte de la energía eléctrica, por el transporte de la corriente, termina generando alrededor un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Con el capacitor, nosotros acumulábamos cargas a través de lo que es la consecuencia de un campo eléctrico. En el inductor se acumula un campo magnético a su alrededor, ya no cargas, un campo magnético. Pero tiene una particularidad. Cuando la corriente desaparece, ese campo magnético vuelve al mismo material que le dio origen, o sea, al conductor. Con lo cual, ese campo magnético que estuvo afuera, cuando la corriente desaparece, vuelve y ¿qué termina haciendo? Termina induciendo corriente. Bueno, luego si la corriente vuelve a aparecer, el campo magnético también vuelve a aparecer. Y así podemos estar hablando continuamente. Entonces, un cable, un hilo conductor puede afectar a otro, y así se van afectando entre sí. Conclusión. La resistencia es un material resistivo puro. Se opone al paso de la corriente eléctrica, no importa si es corriente alterna o corriente continua. Se va a oponer igual. Yo voy a hacer los cálculos tranquilamente y siempre voy a llegar al mismo resultado, porque se opone de manera proporcional, ¿sí? Con esta fórmula como le estamos mostrando acá. Pero no sucede lo mismo con los capacitores y con los inductores. ¿Por qué? Porque justamente los capacitores y los inductores responden, esa acumulación de cargas o esa acumulación de campo magnético, responden a los cambios que se están dando en el circuito.
Entonces, si los cambios son muy repentinos, me refiero como que la frecuencia con la cual está transportándose la energía eléctrica tiene ciclos por segundos muy alto. Nosotros tenemos 50 ciclos, pero bueno, acá estamos hablando de la teoría del inductor y del capacitor. No responde de la misma manera el inductor y no responde de la misma manera el capacitor. Por eso es que el capacitor y el inductor responden en función de la frecuencia. Su capacidad, esto que denominamos, para decirlo en criollo, su resistividad, que no es tal como una resistencia, su resistividad va a estar sujeta a la frecuencia con la cual está trabajando. Entonces, por eso hablamos de que es una impedancia, porque en el cálculo resistivo, ahí sí tiene que ver cuál es la frecuencia donde está trabajando, a diferencia de la resistencia. La resistencia va a tener siempre el mismo comportamiento, no importa dónde esté trabajando, en corriente continua o en corriente alterna. En cambio, el capacitor e inductor, no. Va a depender en gran medida de la frecuencia del circuito donde está trabajando. Como en la red eléctrica la frecuencia es de 50 ciclos por segundo, obviamente que todos los cálculos se hacen en función de 50 ciclos por segundo. Pero bueno, no sé si con esto aclaré o confundí respecto de la diferencia entre una resistencia y una impedancia. No, profe, sí, muy claro. Bueno, dicho esto, en esto se llama, bueno, no sé, vamos a ponerle como nombre roseta, porque tienen esa forma. Entonces, ¿qué tenemos cuando hablamos de tensión y corriente? Bueno, si yo tengo una determinada tensión, ¿de qué estoy hablando? Una diferencia de potencial. Tengo una tensión de una diferencia de potencial. Si tengo una diferencia de potencial y a la vez cierro el circuito, circulación de corriente. Voy a tener una circulación de corriente. Bueno, se supone que si el circuito lo cierro utilizando un material cuya resistencia sea cero, bueno, voy a tener circulación de corriente, se supone que infinita. Nunca va a ser infinita porque va a estar limitada por la capacidad de entrega que tenga el elemento que genera la diferencia de tensión. ¿Está bien? Por eso cuando hicimos el cálculo del transformador en la condición de cortocircuito, dijimos, esto está limitado a la impedancia que va a presentar el circuito. Y aunque la impedancia sea cero, nunca el generador va a poder entregar una corriente infinita, porque matemáticamente es así, porque es una división por cero, pero físicamente no, porque no tiene forma de entregar infinita corriente. Bueno, dicho entonces de esto, de alguna manera. Tengo una diferencia de potencial, toda esta parte que está acá en celeste. Cierro un circuito. Cuando cierro el circuito estoy metiendo uno o más elementos resistivos en el medio. Como consecuencia del cierre del circuito y con los elementos resistivos que se oponen al paso de la corriente eléctrica, voy a tener una determinada intensidad de corriente. Una determinada intensidad de corriente. Va a estar sujeta en función de la tensión y de la resistencia. Si es una resistencia pura, los cálculos van a salir sin ningún problema. Si es una impedancia, o sea, si el elemento resistivo, más allá de ser una resistencia, puede ser también un capacitor o una inductancia, la combinación de todos ellos, bueno, entonces tendré que considerar también la frecuencia de esa tensión para ver cómo se comporta ese elemento inductivo capacitivo frente a esa frecuencia. Como sea, voy a tener siempre una intensidad de corriente. Ahora, intensidad por tensión es potencia. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, si tomamos la ley de Ohm, como que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, I es igual a B sobre R, y además consideramos que la potencia es consecuencia de la tensión por la corriente, bueno, de ahí más podemos empezar a despejar cualquiera de todas las variables, porque están todas relacionadas entre sí. Todas están relacionadas entre sí. Entonces, de ahí es donde se arma
esto es como nada, no es porque esto sea así, sino que si empezamos a hacer los despejes en función de la tensión, en función de la corriente, en función de la resistencia, en función de la potencia, si empezamos a hacer los despejes, llegamos a todas estas fórmulas que están acá. Entonces, en definitiva, todo este cuadrante que está de arriba a la izquierda nos habla de las relaciones de las magnitudes respecto de la potencia. O sea, todo esto que está acá nos va a dar como resultado una determinada potencia para el cálculo. Las magnitudes que están en esta parte nos van a hablar de un resultado para cuando tengamos que averiguar la intensidad. Las magnitudes que están en esta parte nos van a permitir calcular la resistencia. Y en esta parte, estas magnitudes nos van a permitir calcular la tensión. ¿En función de qué? Bueno, si yo tengo que averiguar la resistencia y solamente conozco la tensión y la corriente, bueno, será el cociente entre la tensión y la corriente. ¿Sí? Y si no conozco la corriente, pero supongamos conozco la potencia, bueno, entonces será tensión al cuadrado dividido la potencia. La explicación a esto, tendríamos que agarrar fórmula por fórmula y hacer todos los despejes. Pero no es magia esto, ¿eh? Es agarrar la fórmula de potencia igual a tensión por corriente y corriente es igual a tensión sobre resistencia y empiezan a hacer todos los despejes y se llega siempre a este resultado. Bueno, y así podríamos decir, con la tensión, supongamos yo no conozco la tensión, pero conozco la resistencia y la corriente que circula a través de ella. Bueno, si conozco la resistencia y la corriente que circula a través de ella, las multiplico entre sí y tengo la tensión. Y así podría seguir. Conozco la potencia, conozco la corriente y no conozco la resistencia. Bueno, entonces divido potencia sobre corriente y tengo la tensión. Y así podríamos seguir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces yo, en el ejercicio se había sugerido, elijamos una potencia base porque es como un denominador común a todo el circuito. Elegida la potencia base empezamos a hacer todos los cálculos. Fíjense que hay una relación para conocer la resistencia que justamente vincula la tensión al cuadrado dividido la potencia. ¿Sí? Tensión al cuadrado dividido la potencia es igual a resistencia. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Es esto que está acá? No, a ver, ¿es esto que está acá? ¿Dónde? Acá. Más abajo. Y pero, profe, yo tenía una duda ahí, porque usted en el ejercicio, que acá justo lo tengo, dice, la línea de transmisión que conecta a los transformadores tiene una impedancia serie de 10 ohm, y después dice, la carga es una impedancia en estrella de valor 300 ohm por fase. Bueno, la tensión en terminales del generador es 33 kV. Pero esos 300 ohm y 10 ohm de la transmisión, ¿qué vendrían a ser? ¿Qué serían para vos? Es el diagrama unifilar. Para mí es ¿Dónde pérdida estarían? por otro tipo de efectos. No, pero para. ¿Dónde estarían esos 10 ohm para vos en este diagrama unifilar? En el sector 2. En el cable, ¿Y dónde estarían los 300 ohm? en el 3. La carga En la es carga. impedancia. Ah, en la carga. Pero ¿y las impedancias que estamos calculando no son cargas? No, vuelvo a lo que te decía. Si nosotros tenemos que hacer, si tenemos que a ver, vamos de vuelta. Si nosotros tenemos que considerar todas las variables que intervienen, listo, no me alcanzan las horas que tenemos en el año y no sé, deberíamos tener otra carrera que tenga otra duración. ¿Saben? Para poder hacer una aproximación tenemos que dejar algunas cuestiones de lado. La primera cuestión que dejamos de lado es esto de que decimos de que la potencia es la misma en todo el recorrido. ¿Por qué? Porque tengo pérdidas en el medio. Eso es una realidad. Pero si empiezo a considerar las pérdidas, bueno, voy a estar, digamos, no voy a poder hacer un análisis que me lleve a un conocimiento preliminar, porque si ya en el conocimiento preliminar me empiezo a complejizar, no termino por llegar a alguna conclusión. Entonces, la primera cuestión que tenemos que considerar es el hecho de decir, la potencia es la misma, desde el punto de origen hasta el punto de destino. La realidad es que no, porque hay pérdidas en el medio, pero para estos cálculos la hacemos como que es la misma. ¿Está bien?
Esa es la primera consideración. Sí. La segunda consideración es el hecho de que hay una gran diferencia entre hablar de impedancia y hablar de resistencia. Estamos de acuerdo y acabo de explicar por qué. Sí. Una resistencia por un elemento resistivo puro tiene un único comportamiento, que va a ser siempre el mismo, un comportamiento lineal, no importa si es corriente continua o corriente alterna. En cambio, los elementos que no son resistivos puros, como son elementos que se pueden comportar como un efecto capacitivo o un efecto inductivo, bueno, van a depender de la frecuencia en la cual se encuentran trabajando. Pero, como dije también, en la red eléctrica que tenemos nosotros son 50 ciclos, entonces hagamos de cuenta de que esa impedancia es de 300 ohms si la tenemos que considerar, o de 10 ohms según el sector donde estás trabajando, si la tenemos que considerar como un elemento resistivo. ¿Me explico lo que voy? Sí. Porque, si se quiere, hay otro elemento más que no estamos considerando, que es el hecho de que no sé, dígame si no lo vieron con alguna otra materia, porque si no voy a estar repitiendo algo que ya por ahí conocen. ¿Cuándo se adelanta la tensión respecto a la corriente o cuándo se atrasa la tensión respecto a la corriente en los materiales inductivos y capacitivos? O lo que se denomina fasores, ¿eso lo llegaron a ver o al menos escuchar? Sí, sí, lo vimos con Cruz. Bueno. En electrotecnia. Bueno, entonces, también estamos dejando de lado eso, porque si tuviéramos que incluir esas variables acá, y bueno, ya de por sí los cálculos y los ejercicios se harían muchísimo más largos, porque cuando hablamos de fasón en realidad estamos hablando de un componente que es el adelanto o el retraso digamos, en la corriente respecto de la tensión. Bueno, nada, el ejercicio es muchísimo más largo todavía, ¿está bien? Entonces, digo, tenemos que hacer una simplificación para llegar al menos a construir una base sobre la cual después, si se quiere, se puede llegar a edificar. Entonces, primera consideración que dejamos de lado. ¿La potencia es la misma en todo el circuito? Nuestros cálculos sí, en la realidad no. Por todo lo que hablamos, que de hecho también lo estudiamos, ¿no? Las pérdidas por efecto Joule, las pérdidas porque se escapan las cargas eléctricas a pesar de que yo lo tengo lo suficientemente aislado, las pérdidas por efecto corona, bueno. Ya eso lo estamos dejando de lado. Lo otro que estamos dejando de lado es el hecho de, yo había nombrado tres, una que era la potencia, la segunda que era, se me fue ahora de la cabeza. Bueno, una la potencia, que es lo que nombré, otra que es esto que definimos que dejamos de lado el comportamiento del circuito, si es resistivo, si es inductivo o capacitivo, asumimos como que fuera todo resistivo, por eso si hablamos de impedancia, igual asumimos como que es una resistencia, le damos el mismo comportamiento. Y por último asumimos que estamos hablando de si estoy llevando toda una simplificación como si fueran materiales resistivos, bueno, entonces puedo tomarme la libertad de dejar de lado el adelanto o el retraso respecto de la tensión de la corriente y dejo de lado el análisis de fasores de este circuito. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Dicho todo eso, entonces, una forma en la cual nosotros podemos calcular la resistencia es como el cociente entre la tensión al cuadrado dividido la potencia. Si nosotros tenemos ya la potencia como la potencia base elegida y la tensión del sector al cual yo estoy refiriéndome, sector 1, sector 2, sector 3, con la tensión que yo hubiera elegido, bueno, esa tensión al cuadrado dividido la potencia me daría la corriente, la impedancia base para ese sector. ¿Está bien? Estamos dejando de lado esto que dijimos, diferencia de resistencia e impedancia, asumimos como si fuera una resistencia. Bueno, una vez determinadas entonces cada una de las impedancias o de las resistencias, lo que pasa tampoco quiero decir resistencia porque si no va a quedar asociado como que es una resistencia y la realidad es que no es una resistencia, pero ya expliqué todas las diferencias, pero vamos a seguir. Bueno, entonces,
si yo relaciono todos estos análisis que hice y los tengo que llevar a por unidad, bueno, ahí tengo que relacionar entonces la impedancia de cada uno de los sectores que yo hubiera elegido. En este caso, bueno, son 300 ohm y 10 ohm, pero no sé de qué eran 300, de qué sector o qué. Sí, uno era el sector 2 de la línea de transmisión, el de 10, y el otro de 300 era el de la carga. Bueno. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. en el punto 6 no entendí bien también qué hay que hacer. Y es lo que acabo de decir. No hay que hacer nada. Esto es una aclaración. Para la resolución práctica estaremos dejando de lado la situación estaremos dejando de lado situaciones particulares donde se produzca un corrimiento de fase en alguna de las partes del circuito. Simplemente asumimos que el circuito está en fase y que ninguno de los elementos provoca corrimiento. ¿Sí? Entonces en este punto ok, no ok. hacemos nada. Justamente lo aclaro porque si no les estaría mintiendo si el circuito es resistivo puro. No es resistivo puro, pero si no empezamos a complejizar con el comportamiento, donde exista el comportamiento inductivo y donde exista el comportamiento capacitivo, asumiendo de que eso nos lleva al mundo de fasores donde tenemos que calcular el adelanto o el retraso de la corriente respecto de la tensión, nos metemos en un berenjenal. Entonces, pero si yo no pongo este punto, les estaría mintiendo si les dijera que este circuito en la realidad es un circuito resistivo puro. ¿Está bien? ¿Se aclaró eso? Sí, sí. Bueno, entonces vamos al cálculo de las impedancias en por unidad. Hacemos el cálculo de las impedancias en por unidad, hacemos los cálculos también del transformador en por unidad. Esta es una fórmula que es empírica. Empírica en el sentido, si yo tendría que hacer la demostración matemática de cómo llegamos a que el cálculo se realiza de esta manera, bueno, otra vez, ya lo dejo para la ingeniería, no para esta materia. Pero ¿qué terminamos relacionando? La impedancia con las tensiones del primario y del secundario, y fíjense que siempre estamos trabajando con la potencia base. Vuelvo a lo mismo. Fíjense que siempre está presente la potencia base. ¿Por qué? Porque es el factor común que elegimos en todo el recorrido. ¿Está bien? Entonces tomamos la potencia base, relacionamos la impedancia que tenga el transformador, la tensión base del primario y el secundario, y la potencia que tiene el transformador, y ahí llegamos al cálculo de cuál sería el comportamiento de esta impedancia del transformador en por unidad. Acá tenemos una consideración. Si nosotros elegimos como potencia base 80 megavolt-ampere, y el cociente acá va a ser 1, porque si la potencia que elegimos es 80 y el transformador tiene 80 sobre 80 es 1. ¿Sí o no? Sí. Por eso digo, guarda, no quieran seguir al pie de la letra este ejemplo, porque también la consigna es que ustedes lo entiendan y, digamos, lleven adelante la resolución del ejercicio aplicando los conceptos. Entonces, si elegimos una potencia base, que se iguala a la potencia en este caso de los dos transformadores, bueno, acá tengo una simplificación. ¿Está bien? Bueno, que es el caso del transformador 2 en este ejercicio. ¿Qué dice? Porque se adoptaron los mismos valores que en las características definidas por el transformador. Bueno, y de ahí más, bueno, sí, el análisis, ¿está bien? Donde terminamos reduciendo en un esquema la representación de lo que sería el elemento generador y todas las cargas que se presentan hasta el punto final del recorrido, ¿sí? Entonces, digamos, en el recorrido en sí voy a tener la impedancia del primer transformador, la impedancia de la línea, la impedancia del segundo transformador y la impedancia de la carga.
Y bueno, todo esto después se resume a una especie de cálculo, como si fuera una ley de Ohm, porque en definitiva lo que terminamos haciendo es hacer un cociente entre lo que se representarían por unidad la tensión y lo que representarían por unidad la carga. Y como resultado nos va a dar una determinada corriente. Una determinada corriente que guarda, que va a estar expresada en este sistema por unidad. Entonces, como va a estar expresada en este sistema por unidad, cuando yo lo quiera llevar a la realidad, entonces voy a tener que hacer el proceso inverso, como destransformar de ese cálculo por unidad al valor que le corresponde. ¿Está bien? Y bueno, en definitiva es ley de Ohm, y es igual a B sobre R. Profe, ¿puede subir un segundo que quiero ver la fórmula esa? La de X, la de los transformadores. Esa, la de arriba. Esa sería la impedancia de... Ah, que no veo. ¿Qué dice ahí? PU. Por unidad. Cuando dice PU es por unidad. Ok. Sería tensión 1 sería la tensión base. O la tensión del... Ah, no, la tensión del transformador. Ok. Sobre la tensión del sector Primario, secundario, al cuadrado, al potencia cuadrado. base, potencia del transformador y la impedancia del transformador. Ah, ok. ¿Y ese En 0,1 lugar- dónde sale? 0,1. Sería el resultado de la división, ¿no? Ah, del 10, ¿no? Del 10. Ah, El 10%. ok. Si lo llevas a unidad, el 10% es un 0,1. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces todo se termina transformando en la ley de Ohm. I es igual a B sobre R. I es igual a B sobre R. ¿Está bien? Lo que pasa es que la B y la R están por unidad. Bueno, digo, es un circuito, es un ejercicio, no lo quiero minimizar. Tiene su complejidad porque cuando uno recorre un camino que es desconocido, tiene que tropezarse con todo lo que se encuentra como para salir adelante. Lo entiendo. Pero convengamos también de que es un camino, digamos, de todos los caminos el más sencillo. ¿Por qué? Porque yo acá estoy hablando de una sola carga, un punto generador, una red de transporte única. No es que estoy combinando esto con una derivación, con una segunda carga, con otro transformador asociado también. Bueno, entonces, digamos, dentro de toda la complejidad que podría llegar a tener, es lo más sencillito. De hecho, ¿de qué nos habla la ley de Kirchhoff? La suma de las corrientes de un nodo entrante es igual, perdón, la corriente en un nodo entrante es igual a la suma de las corrientes salientes de ese mismo nodo. ¿Está bien? Son dos leyes las de Kirchhoff, ¿no? Una es esa y la otra, ¿cuál es? La suma de las tensiones. La de los circuitos. Cuando yo La tengo suma de todas las tensiones en un... La suma de las tensiones es igual a 0. Claro, si yo considero la tensión del generador y las tensiones que voy a tener en cada una de las cargas, bueno, si yo elijo un sentido, de alguna manera, la tensión que estoy generando tiene que consumirse a lo largo de todo este recorrido. No me puede sobrar ni faltar tensión. Poniendo en criollo la ley de Kirchhoff, estoy haciendo, ¿no? No me puede faltar ni sobrar tensión. En algún punto lo tuve que haber consumido, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la suma es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque si yo tengo una tensión determinada en este punto y después hago la suma de todas las tensiones que se fueron consumiendo acá y considero un determinado sentido, bueno, una tendrá un sentido, supongamos, negativo y todas las cargas tendrán un sentido positivo y la suma, como me va a dar lo mismo, me va a terminar dando 0. Bueno,
Por eso digo que dentro de los complejos que podría hacer este circuito es lo más sencillo, ¿no? No tengo una derivación en otros nodos que me obliguen a considerar en base a la ley de Kirchhoff específicamente la corriente de este nodo. Bueno, no, es de lo más sencillo. Si se quiere, para cuando lean el ejercicio, si es que lo leyeron o no, cuando lean el ejercicio de la condición de cortocircuito, a diferencia de este circuito, en la condición de cortocircuito, acá voy a tener un elemento más de consideración, que es la impedancia del generador. ¿Por qué? Porque cuando lo estoy llevando a la condición de cortocircuito, tengo que considerar su propia impedancia como parte del circuito. ¿Por qué? Porque justamente su propia impedancia como parte del circuito va a afectar a la limitación de la circulación de corriente. Porque pasó a esto que decía. En la teoría, ¿sí? Si la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia y la resistencia es cero, ustedes saben muy bien que no se puede resolver matemáticamente algo dividido por cero. ¿Por qué? Porque su resultado sería infinito. Y la realidad es que no tengo una corriente infinita. Esa corriente va a estar limitada. ¿Limitada en función de qué? Bueno, limitada en función de su propia carga, lo que el propio generador representa como carga. Por eso van a encontrar en ese ejercicio que tengo un elemento más en el circuito, que es la propia impedancia del generador. Y al igual que este ejercicio, también está explicado en el apunte. Bueno, como consecuencia de todo esto, termino conociendo cuáles son las corrientes base, la potencia base no, porque es la que yo elegí, las tensiones base, las corrientes base. Y entonces pues viene la pregunta, ¿cuál es la corriente del generador, la corriente de la línea de transmisión y la corriente de la carga? Y bueno, lo único que tengo que hacer es los cambios, digamos, volver a los valores reales, considerando su representación en por unidad. ¿Está bien? Fin de la historia. No sé si ayudó a aclarar o los mareé más. Me dirán ustedes. No, profe, perfecto. Bueno, Por mi parte yo no entendí. bien. Bueno. Listo. Esto lo borro porque lo incrusté nada más para mostrarlo. Bueno. La clase pasada nos quedamos con, más allá de que vimos una presentación y demás, pero nos quedamos ahí con la pelota picando en un sentido, creo, no sé si está, quien me había dicho, si lo podíamos ver. En ese momento yo había hecho la conexión del osciloscopio a la salida de lo que era una modulación por ancho de pulso, y entonces ahí veíamos en un ciclo esto que decíamos que era el ciclo de cargo, el ciclo de trabajo, esto que en inglés se denomina duty cycle. Mi inglés es Tarzán, pero bueno, creo que me salió bastante bien, duty cycle. Ya veo que lo pronuncia un yankee y lo dice de otra manera y me tira el tacho. Pero bueno. Entonces, ¿qué habíamos visto en ese caso? ¿No? Yo había mostrado... ¿Cómo? Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. Me acuerdo que la clase pasada alguien había preguntado qué significaba duty y no lo había dicho. Y era, bueno, significa trabajo, pero no trabajo como, por ejemplo, work, porque es como de digamos, en otro contexto. Entonces, nada, porque no me acuerdo que me había preguntado. Y yo tampoco sabía, entonces me fijé. Y bueno, significa trabajo, ciclo de trabajo, por eso duty cycle. Claro, sí, duty es como, bueno, como si fuera carga, ¿no? Pero carga, como vos bien decís, no la parte de trabajo como lo tenemos representado nosotros de lo que es un trabajo, sino como la parte del esfuerzo que tiene que hacer en ese momento la tensión o la corriente en el circuito. Por eso es el ciclo de carga. Cuanto más grande es el ciclo de carga, quiere decir que más estoy trabajando en ese circuito. Cuanto más pequeño es, quiere decir que menos estoy trabajando. Por eso también después venía esa explicación matemática también, si se quiere considerar, base por altura del área de trabajo, y entonces
Eso es lo que nos va a dar el valor medio que está representando ese ciclo de carga respecto del ciclo total. Bueno, sí, viene bien la aclaración, muy bien, sí. Por eso digo en mi inglés es Tarzán, pero bueno. Entonces vamos, ¿qué es lo que había quedado picando ahí? Era el hecho, me habían preguntado, que yo en ese momento no lo tenía a mano, cómo se vería en un osciloscopio una señal procedente de una corriente alterna. Eso es lo que me habían preguntado, ¿saben? Entonces, bueno, me tomé el trabajo de tratar de armar eso. Espérenme un toquecito. Ahora empezamos con las complejidades de las cámaras. ¿Dónde estoy? Acá, acá. Genial. Se ve ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Se ve? Bueno, más o menos. Más o menos. Sí, profe, se ve como desenfocado. O hay un punto. Sí, un poco borroso. Como que hay un punto que se ve bien y después se ve todo desenfocado. Al menos a mí yo lo veo así. Sí. A ver. Dame un toquecito. Es verdad, había un punto que de la parte del cablecito rojo se ve el foco. Ahí. Ahí se ve bien. Ahí está. Bueno. Y ahora espérenme. ¿Cómo? Ahí, espérenme que conecto el osciloscopio. ¿Dónde tengo la pantalla del osciloscopio? Bueno, a ver. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Bueno. Yo ya perdí, a ver, no quiero ver, por lo menos para guiarme yo de cuando lo voy mostrando, porque ya perdí el foco. A ver. Lo que pasa es que yo dejo esto acá, vamos a pasarlo acá. Ahí se ve, ¿no? Lo que sería el osciloscopio y la otra parte. Bueno, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Y acá empezamos con las complejidades, porque tengo 220, así que si ven que no hablo, es porque ya me pasé al otro lado. ¿Saben? ¿No tiene disyuntor, profe? Sí, nada, estoy diciendo en joven. Ah, bueno, no me sorprendería igual que no tengo disyuntor. No, Es no, tan no. normal hoy en día que no tenga disyuntor la gente que... No, no está mal no tener disyuntor. De hecho, en las clases de física, que tengo las clases de física de electricidad y magnetismo, lo primero que digo es que en la casa tiene que tener disyuntor. Bueno, como un amigo que, bueno, el padre pasó a mejor vida. Se fue con una pendeja de 35 años. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá, en estos cables de acá, vienen 220. Todavía no, pues no lo enchufé, ¿no? Ahora estoy metiendo mano, no voy a tener todo enchufado. 220, un transformador que es de 220, bueno, no sé si se ve, 220 a 12. 220 a 12. Acá tengo 12 voltios de corriente alterna. Bueno, esos 12 voltios de corriente alterna van a entrar acá, a este transformador, que es de 12 voltios, y del otro lado de 220. O sea, en realidad ambos transformadores son de 220 a 12. Pero yo la conexión que hice fue decir, bueno, tomo los 220 de este transformador, salgo con 12
y con estos 12 que salgo, entro a la parte de 12 también de este transformador, y es de esperar por las relaciones que hay entre primarios y secundarios, las relaciones que hay, que de este otro lado tenga los 220 voltios. ¿Está bien? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros en la teoría, cuando hablamos de transformadores reductores, transformadores que elevan los niveles de tensión, reducen los niveles de tensión, todo eso va de la mano con esto mismo que decíamos antes de la potencia. Entonces, la potencia se supone de un lado, la potencia del otro, y del otro lado siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar son los niveles de tensión y corriente en cada uno de los tramos. ¿Está bien? Obviamente que porque yo estoy acá en mi casa con una cámara, que estoy todo con los cables pelados, no estoy transmitiendo ni alta tensión y muchísimo menos alta corriente. De hecho, para simular una carga puse una resistencia, ¿no? Como les nombraba antes, una resistencia, esta resistencia que está acá, que es una resistencia muy elevada, cosa de que me garantice que la circulación de corriente también sea baja y que estemos dentro de valores más o menos tranquilos en lo que hace a la circulación de corriente. Bueno, cuestión, entonces, tengo 220 voltios, tengo el transformador de 220 a 12. Estos mismos 12, fíjense que están unidos los cables, entran a este otro transformador y del lado del secundario, digamos, tengo la resistencia ahí conectada, donde debería tener, si todo va bien, como diferencia potencial entre estos dos puntos, otra vez los 220, ¿no? 220, 12, 12 y 220. Entonces, si todo sale bien, debería suceder lo que estamos esperando que suceda. Dicho todo esto, ahora sí, vamos a la hora de la verdad, conecto. Y ahí tengo la tensión que estoy midiendo, los 12 voltios, entre estos dos puntos. ¿Está bien? Entre estos dos. Estos dos, ahí tengo 12 voltios. ¿Se ve? Ah, porque este cable quedó medio afuera. Ahí está. Este cable no se veía. ¿Está bien? A ver si corro todo para que se vea un poco mejor. Ahí está. Capaz sale de foco este. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tengo entonces? Ahora miremos si se quiere la pantalla del osciloscopio. Tengo una señal senoidal, ¿sí? Y acá hago una aclaración. Este osciloscopio es un osciloscopio que yo compré en el exterior, económico, entonces no es el osciloscopio. ¿Está bien? Es lo suficientemente bueno como para poder realizar alguna práctica y demás. Pero bueno, si la señal senoidal fuera, digamos, desconozco la velocidad de muestreo que tiene este osciloscopio y que otras características físicas que lo pueden hacer un buen o un mal osciloscopio. Pero la señal senoidal debería ser acá, digamos, una cresta medianamente uniforme, lo mismo que acá en la base, una cresta, digamos, una parte curva medianamente uniforme. Bueno, tiene algunas imperfecciones, tanto el osciloscopio como lo que fuera, pero bueno, se ve que es una señal de lo que se llama senoidal, ¿sí? Que sigue una figura geométrica que justamente es la senoide, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que tengo la frecuencia que está calculando este propio osciloscopio, que más o menos ronda los 50 Hz. ¿Por qué digo más o menos? Vuelvo a lo que decía antes. Ni la red es perfecta, ni este osciloscopio mucho menos es perfecto. Entonces, de los cálculos que está haciendo automáticamente, bueno, puede ser que por momento diga 5,03, 5,06, 49,97, ¿está bien? Pero convengamos que es 50 ciclos, que es lo que tenemos en la red de nuestra alimentación y de generación de energía eléctrica, al menos en todo el territorio de la República Argentina. Por eso es que cuando tenemos que transferir energía eléctrica a Brasil, o Brasil nos tiene que transferir energía eléctrica a nosotros, ahí tenemos una cuestión a considerar, que ellos trabajan con otra frecuencia, trabajan con 60 ciclos. Entonces, si trabajan con 60 ciclos, ¿cómo hacemos para pasar de un lado y del otro una energía eléctrica con un transformador? Es imposible, porque yo no puedo tener en un transformador del lado del primario 50 ciclos y del lado del secundario 60 ciclos o viceversa. Porque justamente como la inducción del campo magnético del primario justamente induce el campo magnético del secundario y como producto de la inducción genera un movimiento de electrones entre los extremos del bobinado, bueno, tendríamos que entrar en toda la teoría electromagnética, pero lo mismo ocurre en el primario
termina ocurriendo en el secundario, al menos cuando hablamos de frecuencia. Entonces, si un campo aparece y desaparece con una determinada frecuencia del lado del primario, con la misma frecuencia va a aparecer y desaparecer del lado del secundario, porque uno es consecuencia del otro, uno induce al otro. Entonces, ¿cómo hacemos con Brasil o cómo hace Brasil con nosotros? Bueno, justamente en el medio, en el nexo, no existe un transformador, sino que existe un traspaso de la corriente alterna a corriente continua, se la rectifica como corriente continua, y después esa corriente continua se vuelve a transformar en corriente alterna. Entonces, si Brasil le tiene que pasar a la Argentina, pasará los 60 ciclos a una corriente continua y transformará después esa corriente continua a 50 ciclos para entregar la energía a la Argentina. Y al revés, cuando nos toca hacer a nosotros, tomaremos los 50 ciclos, los rectificaremos y después, mediante el proceso inverso, tomaremos esa corriente continua para, acá estamos hablando de circuitería electrónica, ¿no?, que permite hacer esa conversión de corriente continua a corriente alterna. Corriente alterna en los 60 ciclos que ellos necesitan. Bueno, nada, me fui de tema, simplemente bueno, me hizo acordar el tema de los 50 ciclos cuando hablé de la República Argentina. Como el periodo es lo que dura un ciclo completo. Un ciclo completo lo vamos a denominar periodo, el tiempo que dura un ciclo completo. Recuerden que lo que grafica un osciloscopio son dos magnitudes que están, por decirlo de una manera, representadas en las coordenadas de los ejes cartesianos, donde tenemos en el eje de las Y, que es este eje vertical, lo que llamamos amplitud, o lo que podríamos decir la tensión, la diferencia de potencial, ¿no? En este caso, diferencia de potencial entre el extremo positivo de la senoide y el extremo negativo de la senoide. Entonces, en el eje de las en el eje de las Y tenemos la amplitud, la tensión. Y en el eje de las X tenemos el tiempo. El tiempo. Ustedes me van a decir, bueno, pero el tiempo transcurre. ¿Cómo hacemos para graficar esto? Bueno, justamente, como esta señal es una señal periódica, o sea, se repite en el tiempo de manera continua, bueno, lo que estamos viendo acá es una representación de los muchos ciclos que están pasando a lo largo del tiempo, porque si tenemos un cambio de 50 veces por segundo, quiere decir que esto está ocurriendo 50 veces dentro de un segundo, ¿está bien? Y si yo tomo el tiempo desde que un ciclo comienza, que vamos a decir, comienza en este punto, llega a su valor máximo positivo, empieza a decaer, vuelve a pasar por cero, ahora tiene un valor negativo, llega a su valor máximo negativo, vuelve a subir, entonces este punto que tengo acá es el mismo, si se quiere, o empiezan las mismas condiciones que este punto que está acá, que este punto que está acá, que este punto que está acá. ¿Por qué? Porque cada uno de estos representa un ciclo. Un ciclo. Entonces, la inversa de la frecuencia me da el periodo. O sea, si yo tomo la frecuencia y hago 1 sobre la frecuencia, 1 sobre 50, 1 sobre 50 veces ocurre esto en un segundo, me va a dar 0,02. Y 0,02 son 20 milésimas de segundo. 20 milésimas de segundo, que es lo que dura un periodo. Desde que arranca hasta que vuelve a la misma condición. Necesariamente desde que arranca hasta que vuelve acá, y bueno, eso queda en mí. Si yo el periodo lo quiero medir desde la cresta positiva hasta que se repite la cresta positiva, también serán 20 milisegundos. Si lo quiero medir desde la cresta negativa hasta la cresta negativa, también serán 20 milisegundos. Yo tomo el punto donde quiero medirlo, la condición es que vuelva a encontrar ese mismo punto. Siempre va a pasar de que al volver a encontrar ese mismo punto, habrán transcurrido 20 milésimas de segundo. Como ocurren 50 veces esto dentro de un segundo, 20 milésimas de segundo por 50 va a dar un segundo. Bueno, entonces habíamos dicho amplitud y tiempo, ¿sí? El tiempo acá está, cada cuadrito de acá, en el eje de las X, son 5 milésimas de segundo. Con lo cual, si arranco desde este punto y quiero medir un periodo, será hasta este punto acá, tengo 5 milésimas, 10 milésimas, 15 milésimas, 20 milésimas, un periodo. Si tengo 20 milésimas, quiere decir que 2 cuadraditos me van a estar indicando medio periodo. ¿Está bien? Y si tengo 10 milésimas para el ciclo de la cresta positiva, 10 milésimas para el ciclo de la cresta negativa.
Si me voy al origen de todo esto, al punto generador, ¿qué quiere decir cresta positiva y cresta negativa? Bueno, quiere decir que esa fase que yo hubiera tomado, por momento estaría siendo inducida por un campo magnético norte y por momento por un campo magnético sur. Norte, sur, norte, sur. Ese sería desde el origen de donde arrancó la existencia de esta corriente alterna. Tendríamos la inducción para esta fase norte, sur, norte, sur. Por eso recuerdan, cuando hemos visto los generadores me refiero a generadores que son en base a rotores, no generadores como podrían ser los generadores de un panel fotovoltaico, porque ahí ya no tengo corriente alterna, tengo corriente continua. Pero si estamos hablando de un generador de corriente alterna, bueno, recuerden que cada una de las fases, tenemos 3 fases, cada una ocupa una posición en el estator, pues bueno, ahora se construyen de esa manera, como que la salida de la corriente la tomamos del estator. Bueno, los 360 grados que corresponden a una vuelta lo dividimos en 3 partes iguales. 360 grados dividido 3 partes nos va a dar 120 grados para cada parte. O sea, en ese círculo completo de 360 va a estar ocupado por 3 partes, cada una de esas 3 partes son cada una de las fases, y entonces esa fase, dicho de alguna manera, se está viendo afectada por un momento por un campo magnético norte, por un momento por un campo magnético sur, norte, sur, norte, sur, y ahí es donde tenemos esta construcción de la inducción del campo magnético a las espiras correspondientes a esa fase. Bueno, no sé, la consigna era entonces, me habían preguntado cómo se vería una corriente alterna a través del osciloscopio. Acá lo estamos viendo. Ya hablamos del tiempo, eje de las X, vamos a hablar de la amplitud, eje de las Y. Bueno, la amplitud, ¿qué me dice? La amplitud me dice que cada división son 5 voltios. Cada división son 5 voltios. Entonces, de alguna manera quiere decir que si yo la cresta la tengo acá, tengo 5, 10, 15 y un cachito más. 15 y un cachito más. ¿Sí? Y bueno, si tengo 15 para arriba y 15 para abajo, bueno, tendré 30 voltios de pico a pico. Pero guarda que no es lo mismo 30 voltios pico a pico que el valor eficaz. Porque recuerden que el valor eficaz en este caso es, al menos lo que estaba indicado en el fabricante, 12 voltios. ¿Sí? 12 voltios. Bueno, hasta acá, no sé, ¿me siguen? Era lo que querían ver, no sé si cumplo con ese objetivo, pero... Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta con eso justamente, con el tema del valor eficaz. El otro día con un amigo teníamos 2 pinzas amperométricas, una que medía verdadero valor eficaz y una que no. Y la de él tiraba 2.19 y yo estaba midiendo en el mismo toma al mismo tiempo y la mía tiraba 2.24.7. Sí. O sea, una diferencia de 5 goles bastante. A ver, yo no creo que una mida el valor eficaz y la otra no y tengas esa diferencia. Y o sea, supuestamente sí, yo cuando compré la mía, por ejemplo, decía True RMS, o sea, verdadero valor eficaz. Y la de él no decía nada, nos pusimos a leer la caja y el manual y todo eso, ¿no? Y había una diferencia de 5 goles. O sea. Sí, a ver, convengamos también en que... Está bien, la mía no, ni la de él, ninguna de las dos está certificada por nada, no es que la llevamos al INTI o a ningún lado, pero... Convengamos justamente en eso, yo no... Digamos, la teoría en la matemática tiene una expresión pura y exacta. Ahora, en la realidad, también va a estar sujeta, primero, al valor real de ese momento, y segunda, a la fiabilidad del elemento con el cual estás midiendo. ¿Me explico? Sí, yo pensé que podía llegar a cambiar algo, no sé. No. De hecho, fíjate que en este caso, el valor eficaz, al menos indicado por el fabricante, de este transformador es 12 voltios. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, lo sigo, profe, lo escucho. Bueno, son 12 voltios. Ahora, nosotros si leemos lo que nos dice el osciloscopio, 5 volts por división. Entonces tengo 5, 10,
15 y un poco más, ¿sí? Que si estos son 5 voltios, bueno, acá será 2 voltios más, porque en definitiva no llega a la mitad, un cachito por abajo, ¿no? Bueno, 12 voltios, 12. 12 por raíz de 2, ¿cuánto da? 17 voltios, profe. Y bueno, ¿no es lo que tengo acá? Sí, más o menos. Uh-huh. Por eso es que simplemente, bueno, trato de mostrar, aunque no va a estar tan exacto del cálculo matemático en la realidad, pero bueno, lo que quiero también es desmitificar de que la teoría no es teoría y la práctica es un mundo aparte, ¿no? Están más o menos cerca. Y bueno, hago lo que puedo con lo que tengo en el escritorio, ¿está bien? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice todo esto, porque yo quería mostrar la señal, pero también... ¿Se ve? No, no se ve. Ahí. No, un poquito más arriba, profe. Veo que tiene un multímetro ahí. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, entonces, voy a medir la tensión de entrada de este transformador, ¿sí? Yo estoy, díganme ustedes, porque yo no puedo mirar el instrumento, la pantalla. 220. 220. Oscila bastante, Sí, entre 220 y bueno, 225. más o menos. Si tengo, gracias a Dios, tengo buena tensión en mi domicilio. No, nunca, es raro que tenga baja tensión. Bueno, más o menos, ¿no? El primario del transformador, de este transformador. Vamos al secundario. ¿11? 12. ¿Sí? Está bien que la escala, tampoco, es un gran tester, ¿no? Pobre. Es de batalla, lo tengo, no sé, de hace cuánto. ¿Sí? Bueno, 12, más o menos 12, ¿no? Vuelvo a la escala anterior. Bueno, entonces quiere decir, 220-12, al menos venimos bien, como era lo que decía el fabricante de este transformador, 220-12, y si bien también es un transformador de 220 a 12, pero ahora yo lo estoy tomando en los 12 para que me pase a 220. Porque la relación entre el primario y el secundario, la relación de vuelta, bueno, justamente tiene esa proporción, ¿no? Que de 12 a 220. Bueno, entonces de la parte de 12, ya vimos que le estamos dando 12, ¿verdad? Le estamos dando 12. Bueno, a ver qué tengo en la parte del secundario, o sea, en los cables amarillos. ¿De cuánta es la resistencia que le puso, profe? Ya te digo, espera, porque ahora estoy mirando los cables. 222, 23. No me pidan que lo tenga con la mano, no voy a poner la mano para tocar los 220, ¿no? Pero se ve. No, sí se ve, profe, se ve. No. 222 había marcado recién. A ver si no, a ver si tengo algo que me permita. Por lo menos que uno de los extremos muerda bien. Ay, Dios. Estas pinzas también ya tienen años. Pístame despacio que estoy apurado. Así no poner. Bueno. Ahí tengo al menos algo que va a morder mejor. Ahí está. ¿Sí? Sí. ¿De cuánto es la carga? 47 kilómetros. Sí, la corriente que tengo es bajísima. ¿Eh? Y que tampoco quiero hacer sufrir el transformador ni nada. Es simplemente mostrar, ¿no? Bueno, obviamente que los niveles de tensión en generación, en lo que es el punto de generación y transmisión, ya vimos, obviamente nuestra red tiene otros niveles, por eso siempre digo, o los invito, miren el mapa de Camesa, ahí está muy en detalle, pueden ver cada uno de los tramos,
qué distintos niveles de tensión tiene. Aparte está muy lindo el mapa porque lo tiene identificado por colores, lo que hace que sea mucho más fácil de interpretarlo, de seguirlo. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? En definitiva, todo esto que estuvimos hablando siempre, ¿no? Transformador que oficia en este caso estoy llevando de 220 a 12 y acá de 12 a 220. Bueno, sería a la inversa de cómo ocurre en la generación y transmisión de línea eléctrica, donde parto de una tensión baja para ir al transporte con una tensión alta para después reducirla. Bueno, acá estoy partiendo de 220 para llevarlo a 12 para después volver otra vez a los 220. Pero bueno, quedó demostrado el efecto de transformación entre el primario y el secundario, ¿verdad? No sé, me dirán ustedes si quedó o no. ¿Sí o no? ¿Qué preguntó, profe? No, digo, queda demostrado que las relaciones de transformación entre el primario y el secundario se cumplen. ¿Sí? Sí, perfecto. Quedó clarísimo. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a apagar porque estoy todavía... Profe, ¿esos transformadores de qué son? Y que son transformadores. Los transformadores son de viejos equipos. Se compran en cualquier lugar, pero no sé para qué los habré comprado o con qué fin. Generalmente, seguro lo habré comprado para no armar una fuente de alimentación de corriente continua, donde después de este punto, en la fuente de alimentación de corriente continua usaría un solo transformador, ¿no? Pero que seguro usaría porque la sección que tiene el alambre me va a dar muchísima más corriente. ¿Qué termino haciendo? En los cables rojos, supongamos, termino poniendo un puente de diodos para rectificar la corriente alterna a semiciclos, no corriente continua, a semiciclos, donde estarían, este semiciclo que está acá abajo, con un puente rectificador, estaría acá. Y este que está acá, estaría acá. Entonces, como tendría cresta, valle, cresta, valle, cresta, valle, ¿sí? Y como relleno, si yo tuviera acá, Todo en el sector de los positivos, dice usted. Claro, ¿y cómo relleno el faltante? Bueno, justamente se pone un capacitor que va a cargarse con las cargas que vengan de la subida, vamos a decir en criollo, la subida de la tensión. El capacitor se va a cargar y entonces cuando empiece a bajar el ciclo, el valle que se va a estar produciendo entre un ciclo y otro, lo va a cubrir la descarga del capacitor sobre el circuito. Entonces, de alguna manera, voy a tener una transformación de corriente alterna en corriente continua. Para poder hacerlo, lo ideal es un puente rectificador de onda completa se llama, que son con 4 diodos, o bueno, podrían ser 2 diodos si es que el transformador que tuviera punto medio, que no es este caso, y después el capacitor que pueda suplir, acumulando cargas cuando la tensión sube, suplir las cargas que son necesarias para alimentar el circuito cuando la tensión baja. Y de esa manera tendría corriente continua. ¿Sí? Eso estoy hablando de tiempo atrás, mucho tiempo atrás. ¿Qué sucede hoy? Y que en realidad hoy se usa, no porque sea hoy, antes también, pero digamos, hoy es más común las fuentes de alimentación que se llaman fuentes switching, que tienen otro principio, también trabajan con capacitores y con diodos y con capacitores, diodos y transformadores, pero tienen lo que llama un rendimiento mucho más elevado, porque justamente trabaja con esto que vimos nosotros la vez pasada, que es la modulación por ancho de pulso. Entonces, con más componentes electrónicos, pero de un tamaño mucho menor y con mucho menor peso, logro tener una transformación de corriente mucho más eficiente. Y bueno, hoy por hoy se usan esas fuentes switching. Y de hecho, este transformador es un transformador y puede entregar, 2 amperes, 3 amperes, o sea, es un transformador pesado. Pesado, digo,
Si uno necesita un consumo muy bajo y es como que tengo, no sé, un cañón para matar un mosquito. ¿También? Por eso tengo un transformador o otro. Cada uno con una determinada potencia que me va a poder entregar. Profe, disculpe mi ignorancia, ¿no? No hay ninguna ignorancia. No me quedo dando vuelta. ¿Usted me dijo que la resistencia era de 27 kiloohm? 47. 47 kiloohm. Sí. O sea que serían 47.000 ohm. Sí. Dividido la tensión 220. 220 dividido por 47.000. Claro, que era la tensión dividido la resistencia. Qué pavo que soy. Porque lo hice al revés. Dividí la resistencia, dividido que se me daban como 100 y pico de amperes. Digo, no puede ser. Querés reformular la ley de Ohm. Claro, sí, no, pero el cansancio y la hora ya no. No, está bien. Dice la apurada. Profe, y ahí no se estaría desarrollando la aislación galvánica, ¿no? La aislación galvánica. A ver, ¿a qué te referís? La aislación galvánica no era cuando se ponía un transformador, pero creo que tenía la misma tensión de entrada del primaria con la del secundario. Para que tenga la misma tensión de un lado y del otro, debería ser un bobinado con la misma cantidad de vueltas de un lado y del otro. Claro, pero creo que uno puede tocar la fase, digamos, y no pasa nada, creo. Lo que no tenés que hacer es tocar la fase y el neutro al mismo tiempo. Si no estoy equivocado. Sí, transformador de aislación. Claro, transformador de aislación. Sí, a ver, no. En principio no tengo un transformador que tenga esa característica. Relación 1 a 1. Ahora, si vamos a la realidad, este transformador tiene un bobinado del lado del primario y un bobinado del lado del secundario. Ambos bobinados son con alambres de cobre y el alambre de cobre está recubierto con una capa de barniz. De barniz. Tienen un núcleo en común, están uno sobre el otro, si se quiere, pero no se están tocando entre sí justamente por la aislación del barniz. Y de alguna manera tengo separado el circuito del lado del primario del lado del secundario. Justamente el transformador separa un circuito del otro. Esa transferencia de corriente eléctrica que se puede producir del lado del primario y del lado secundario es justamente gracias al efecto que se produce como consecuencia del cambio de la corriente que induce un campo magnético del lado del primario y del lado del secundario. Y ese campo magnético que es inducido del lado del primario y del lado secundario, recuerdan lo que yo les decía, si la corriente genera un campo magnético, el campo magnético genera una corriente. Entonces, la corriente está circulando al lado del primario, genera un campo magnético que induce al lado secundario, y al inducir ese campo magnético al lado del secundario, genera la corriente del lado del secundario. Y de ahí tengo una separación física del lado del primario y del secundario, que, si se quiere, es uno de los problemas, no uno de los problemas, bueno, uno también es como todo, ¿no? Uno puede usar un cuchillo y un tenedor para alimentarse y también para asesinar a una persona. Entonces digo, no es que sea un problema, es el mal uso. Pero en la fuente switching, uno de los problemas que a veces hay es que no hay una separación física del primario con el secundario. ¿Está bien? Entonces, puede llegar a darse, si me mando una macana terrible, puede llegar a darse de que, y además digo, no es si me mando una macana terrible solamente, si no cuento con elementos de seguridad, de protección, puede llegar a darse de que en una fuente switching la tensión del primario termine llegando, la tensión de entrada termine llegando a parte del circuito y bueno, obviamente que lo voy a destruir. Pero si la fuente switching está bien armada, cuenta con todos los elementos de seguridad, elementos de seguridad me refiero a fusibles que estén correctamente calculados, con protecciones electrónicas que detecten una sobrecorriente o una derivación de corriente, bueno, eso no debería pasar, cortaría antes de que suceda. Pero bueno, ¿y ustedes me creen que la inducción del lado del primario tiene un efecto del lado del secundario? ¿Cómo? ¿Ustedes me creen que la inducción del lado del primario tiene un efecto del lado secundario? Como un efecto, digamos. Y sí, el campo magnético. El campo magnético. Yo dije, la corriente... Sí, profe, porque se cortan las, digamos, las espiras se cortan una con otra
y genera un... Eso sería una pérdida, ¿no? No, genera un campo magnético del primario sobre el secundario, y ese campo magnético vuelve a las espiras del lado secundario como corriente eléctrica, y ahí tengo la corriente eléctrica. Se genera una transferencia de potencia en diferente Exactamente. tensión. Está bien, exactamente. Bueno, Circuito magnético. ¿esto ya está? Sí, por mí. Sí, sí. Finalizado ya. Entonces, voy a desconectar. Así salvaguardo mi vida. Voy a desconectar los 220. Y lo que voy a hacer ahora es, ustedes me creen, que del lado del primario lo puedo inducir al lado secundario. Ahí tengo el transformador, todo lindo. Vamos, así, mejor así. A ver si se ve. Quiero ver si entra en la cámara. Vamos a ver. Esperemos que sí. Voy a conectar acá la pila. ¿Sí? Y acá tengo una pila, ¿no? Perfecto, pero un transformador con una pila de corriente continua. Bueno, ¿qué va a pasar? Y se estaría convirtiendo en un electroimán. ¿No? Pero además no va a inducir porque no es un campo variable. Claro. ¿Y si lo hago variable? Y si lo hace variable, sí va a inducir. Exacto, eso es lo que quiero que vean. Lo voy a conectar directamente. Vean, ahí está la pantalla del osciloscopio. No pasa nada. Está circulando corriente y no pasa nada. ¿Por qué? Porque para que pase algo, bueno, ahí me vino la descarga de... Bueno, vamos a ¿Lo hacerlo pateé bien. un poquito, profe? ¿O me pareció? Lo pateó, y sí, porque cuando lo desconectas, la corriente, por eso se pone un diodo, lo que llaman en antiparalelo, con los, ¿cómo es? Con los relés, ¿sí? Porque una vez que desconectaste el relé, te vuelve toda la Para proteger el relé. Exactamente. Bueno, entonces, ahí lo tenemos, ¿está bien? Entonces, yo ahora voy a hacer, vieron que cuando lo puse, no veíamos nada en el osciloscopio. ¿Por qué? Porque el osciloscopio sigue conectado a la salida del transformador, ¿no? Los dos cables rojos son la salida del transformador. Para que exista una transformación del lado del primario y del lado del secundario, necesariamente tiene que haber un cambio en el flujo magnético, o sea, un cambio en la corriente. La corriente tiene que ir y venir constantemente para que exista ese proceso. Porque si yo la dejo... ¿Pero no tendría que invertir los cables? Porque veo que lo que está por hacer no va a ser invertir los cables, ¿no? Yo no, a ver, no esperes ver una senoidal acá, porque yo no puedo hacer una senoidal. Pero algo debería haber, si lo hago aparecer y desaparecer. Sí, ruido parece que se ve. No, bueno, ruido, pero estoy provocando, ¿sí? Lo que pasa, no, a ver, si 50 ciclos ocurren 20 si 50 ciclos indica que un mismo efecto ocurre 50 veces en un segundo, no me pidan que yo pueda lograr 50 veces hacer esto en un segundo, ¿está bien? Pero lo que estoy haciendo es entregando y sacando. Entonces, ¿qué está pasando? Está apareciendo un flujo magnético y desapareciendo. Aparece y desaparece un flujo magnético. Aparece y desaparece un flujo magnético. ¿Está bien? No me pidan que abriendo y cerrando yo con la mano logre una senoidal, porque es imposible. Pero lo que sí hago es aparecer y desaparecer un flujo magnético. ¿Sí? Y ese flujo magnético que estoy haciendo aparecer y desaparecer del lado del primario se ve del lado secundario. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, es simplemente eso, ¿está bien? No me pidan que yo lo logre hacer en 50 veces por segundo esto, y aparte hacerlo de una manera como lo hace la senoide, que va creciendo y va decreciendo. Acá lo que estoy haciendo es prendo y apago, prendo y apago, prendo y apago, prendo y apago. ¿Está bien? Pero bueno, simplemente quería decir, tengo el osciloscopio conectado al lado secundario. Bueno, del lado del primario estoy haciendo aparecer y desaparecer un campo magnético. Y ese campo magnético se ve reflejado del lado del secundario. ¿Está bien? Bueno, y otra vez me dio la patada. Listo. ¿Por qué me da la patada? A ver, ¿quién se aventura a decirme por qué me da la patada? Por el efecto capacitivo. No hay capacitores acá.
Cuando dijiste la palabra efectos venía ya enfrente del área y el arquero se tiró para el otro palo. ¿Por el efecto? Inductivo, profe. Sí, exactamente, por el efecto. Porque tiene el bobinado del El transformador. el transformador está cargado. Exactamente, está cargado. ¿Sí? Y está cargado, y como el bobinado del transformador tiene una buena cantidad de vueltas, si bien yo acá tengo 3 voltios en esta pila, tengo 3. ¿No se ve en mi mano? ¿Qué pasó? ¿Se quedó congelada la imagen? Sí, Bueno. se clavó, profe. Bueno, pero en esta pila que yo estoy señalando ahora, pero igual se ve en la pantalla, en esa pila hay 3, y algo de voltios. Pero claro, la estoy haciendo, esos 3 voltios, lo estoy haciendo circular la corriente sobre la vuelta de espira del primario. Cuando saco el cable, entonces ahora ese campo magnético que estaba acumulado como consecuencia de la circulación de la corriente, vuelve sobre las espiras. Pero vuelve sobre las espiras en un instante mucho menor y entonces la corriente es mucho más alta. Y ahí viene la patadita. Es como un microefluvio, digamos. Por eso, conectándolo con lo que vos decías de la subestación, por eso cuando se hace el trabajo en la subestación, el lado secundario, el transformador también tiene que ponerse a tierra, ¿o no? Sí, todo. Uh-huh. Nosotros abrimos a veces puentes sin carga, pero con tensión, y no podemos abrir puentes de más de 500 metros porque lo que se queda cargado el cable hace una deflagración impresionante. Uh-huh. Y es la carga del cable nomás. Entonces, ¿Sí? Todos los transformadores descargados y la carga del cable es impresionante. Uh-huh. En esos niveles de tensión, ¿no? Sí, sí. Bueno, imagínense, me dio una patadita a mí con 3 voltios que tiene la pila. Imagínate. Y bueno, ¿se acuerda el video que estaban acordando con la pértiga que mostró primero? Que hacía Sí. como el rayo. Uh-huh. Es más o menos así. ¿Dónde estoy con la cámara? A ver. Acá. No, acá. Esto de hacer en vivo, te digo, los youtubers los entiendo, ¿no? ¿Volví? ¿No volví? No se ve nada. No, ¿se sabe? No se ve nada. Ah, ahora. Ahí sí lo vemos a usted. Ahí aparece. Era mejor que no se vea nada, que se vea esto. Bueno. Bueno, esperen que apago un poco lo que tengo, porque si no voy a hacer un embrollo. Bueno, no sé, ¿cómo estamos hoy? Porque hoy iba a hablar un poco de esto de un tema nuevo, pero bueno, se derivó con toda la demostración, el ejercicio. ¿Sí? Estamos un poco cortos de audiencia, me parece, profe. Aparte, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Por qué perdí tanto? Está jugando Argentina, profe. Está jugando Argentina, profe. ¿Va ganando? ¿Va perdiendo? ¿Qué onda? No, hasta ahora falta el segundo tiempo todavía, pero estamos 0-0, pero hoy la audiencia va a ser muy reducida porque está justo jugando la selección. Qué feo, me gana la selección. Bueno, Pero hace un rato éramos 9, no sé qué pasó ahora. Y habrán ido al baño, qué sé yo. Bueno, habrán ido al baño y dijeron, ya está, no vuelvo. Bueno, dejo de grabar, no tiene sentido que siga grabando porque vamos a grabar tiempo dedicado a la charla, ¿no? Charla.